Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo para mí, un privilegio el poder estar aquí al frente y compartir lo que el Señor en su tiempo hizo, no solamente conmigo, sino también con mi familia. Y yo sé que también con todos ustedes, la iglesia. Y como dice la Escritura, que si algún miembro del cuerpo padece, todo el cuerpo está siendo afligido. Amén. Entonces yo quiero iniciar mi testimonio primeramente siendo agradecido con Dios por un lado y por otro lado, agradecido con mi esposa, hermanos. Ella ha sido el que ha estado al pie del cañón. Quizás no lo he dicho antes, pero no quería dejar pasar por alto. Ella, yo la admiro, la verdad, yo la admiro porque si hubiese sido lo contrario, si a mí me hubiese tocado estar atrás de todo, creo que no hubiese podido cubrir lo que ella cubrió. Dios le ha dado tanta gracia, tanta fuerza, y yo estoy agradecida con ella, con los pastores también porque siempre estuvieron pendientes de nosotros, y yo sé que también de muchos hermanos que a la par estuvieron también enfermos. Dios nos ama, hermanos. Amén. Dios nos ama en los momentos más difíciles. Él está ahí. Él está ahí y Él estuvo con nosotros, Él estuvo conmigo. Yo quiero compartir este testimonio y les ruego a los hermanos que ya lo escucharon, que soporten por amor a los que no lo escucharon. Yo fui internado en el hospital del Puyo el 18 de agosto con una embolia pulmonar, hermanos. No se habían dado cuenta de que yo tenía la sangre espesa y tarde se dieron cuenta. Y hablaban de que la doctora, la internista, me dijo: señor Paredes, lo siento mucho, ya no podemos seguirle ayudando aquí. Usted necesita una clínica que tenga cuidados intensivos, UCI. Entonces hablaron con mi esposa y decían que tenía que ser trasladado a Quito. Fui trasladado a Quito, obviamente me han entubado, yo prácticamente estaba inconsciente. Y se pusieron de acuerdo con mi esposa, me habían entubado y mi esposa hizo esta oración, hermanos: Señor, guarda a mi esposo, guarda en el viaje para que no tenga ninguna descompensación y pueda llegar con bien hasta la clínica. Cuando yo llegué ya estaban hermanos, mis hijos ahí esperándome, y esa noche, esa madrugada ya del día jueves, porque yo salí un día miércoles, ya cuando se retiran, dejándome ahí en la clínica, se retiran a descansar, una hermana que le lleva hacia su casa le dice a mi esposa: hermana, usted me va a llamar loca, pero yo vi a dos ángeles que estaban junto al hermano Rubén cuando ingresaba ahí a emergencia a la clínica. Y mi esposa le dice: no está loca, hermana, porque yo también oré al Señor para que ángeles lo guardaran y lo protegieran. Hermanos, nosotros podemos ver aquí, aparentemente pareciera que nuestras oraciones no tienen eficacia, pero la oración que hizo mi esposa y la oración de los hermanos de la iglesia estuvo ahí, hermanos. Y ángeles hicieron que las oraciones que eran elevadas, hicieron que ángeles llegaran allí y me guardaran. Y de hecho me guardaron porque no sufrí ninguna descompensación y llegué como debía haber llegado. Entonces al siguiente día le dijeron que venga a las 12 del día a recibir el primer reporte, y el internista le dice: señora, usted me trae un cadáver, su esposo llega como un cadáver, vamos a hacer lo que podamos, pero no le doy muchas esperanzas. ¿Cómo creen
se sintió mi esposa, como decía el hermano Guillo, como cuando le doblaron el sueldo. No, ¿verdad? Era un momento bien difícil. Y una de mis hijas le ha dicho al doctor: sí, sabemos que mi papi está mal, pero él va a sanar, él va a estar bien. Vamos a orar por mi papi y también por ustedes. Amén. El Señor es bueno, y a pesar de las circunstancias difíciles, adversas, que parecieran que de ahí ya no se sale, el Señor puede hacerlo, hermanos. Entonces, obviamente el doctor lo estaba diciendo la realidad, no estaba él exagerando, él simplemente se enfocó en lo que estaba, cómo llegué. Yo llegué prácticamente con 0 respiración, y la máquina hacía el trabajo de respirar en mi cuerpo. Entonces, mencionan de que me han puesto boca abajo hasta el 4.º día, y al 4.º día, hermanos, me voltean boca arriba. Hermanos, hasta ahí, hasta antes de que me volteé, yo estaba inconsciente. Pero cuando me dan la vuelta, hermanos, ahí fue el momento más difícil en el cual yo estaba. Porque a la máquina me parece que le iban bajando la graduación, y yo iba ya respondiendo, hacían que los pulmones ejerzan una presión por respirar, por hacer su trabajo. Y hermanos, yo prácticamente vi la agonía. Ya no podía, hermanos, como 2 o 3 veces yo le dije: Señor, perdóname, llévame contigo, ya no puedo. Y yo me abandonaba, o sea, era como que ya eran mis últimas palabras. Y así pasé como 2 días, noche y día, no podía dormir. Me habían administrado como 7 sedantes, hermanos. Yo no podía abrir los ojos, no podía hablar. Era como un esclavo que estaba amarrado con las manos, las 2 manos, todo el cuerpo, con las vías aquí, con los saturadores por acá, con la tubería por acá por el costado, con el neumotórax. En fin, hermanos, era como alguien que estaba amarrado. Pero, hermanos, el Señor fue misericordioso conmigo. El Señor fue misericordioso conmigo. Y en ese tiempo de que estaba yo entubado, tenía alucinaciones. Tenía alucinaciones muchas veces incoherentes, y otras que más o menos explicaban la realidad. Recuerdo que escuchaba yo, no le vi al inicio, cuando escuchaba a mi esposa que empezaba a discutir con la doctora, con una de las doctoras de ahí. Supuestamente yo me imaginé que era la dueña de la clínica, del hospital, y discutía entre ponerse de acuerdo. Le pedía un precio, unas cifras, no recuerdo las cifras, por el costo de mi atención. Decía: no, esto es caro, usted tiene que pagar. Dice: pero ese monto, mi esposa dice, ese monto yo no tengo, pero a tener algún bien, venda y pague y cure a su esposo. Dice: es que no es fácil para vender enseguida. Bueno, entonces consiga como quiera. Pero bueno, el asunto es que llegaron a un acuerdo, y esas eran las alucinaciones que yo tenía. Vi a hermanos, vi a familiares, escuché las voces de hermanos. Una hermana, yo le conversé a esta hermana, ella estaba haciendo la limpieza ahí en la habitación, en los baños, recogiendo todos los desechos, en fin, trapeando, limpiando, y era la hermana Carmita Cordones. Yo se lo conversé a ella. Y algo precioso, hermanos, que yo pude ver es que ella estaba cantando al Señor. Hermanos, no solamente estuvo el Señor ahí conmigo, estuvo mi esposa, estuvieron hermanos acompañándome. Qué bueno es el Señor.
escuché la voz de nuestro hermano Víctor Rivera. No lo vi, solo escuché la voz de él. Así como él es entusiasta y llega y dice: buenas noches, dice, aquí venimos una caravana a llevar a mi hermano Rubén. ¿Dónde tenemos que firmar? Y ya le vamos a llevar. Qué bueno es el Señor, hermanos. Así es que por ese lado ustedes estuvieron allí conmigo. El Señor estuvo conmigo, mi esposa estuvo conmigo, los pastores. Qué misericordia de Dios, hermanos. Y esas oraciones me fortalecían, hermanos. Esas oraciones me tenían activo, firme en el Señor. Porque mientras yo estaba siendo afligido, mientras yo estaba siendo exprimido, mientras mi cuerpo agonizaba, hermanos, solo palabras de gratitud surgían de mi corazón. Aunque yo no podía hablar, en mi corazón yo le estaba diciendo: Señor, gracias, gracias, Señor, gracias por este tiempo, Señor, ayúdame, Señor. Había gemidos que salían de mi corazón: ayúdame, Señor. Y me desentubaron al 9º día, pero mi cuerpo, hermanos, fue manipulado hasta querer y no querer, hermanos. Todo mi cuerpo fue manipulado. Y cuando ya parecía que todo se iba terminando, otra vez el problema. Yo tenía, digamos, aire en los pulmones, y el neumotórax que me pusieron a mi costado no lograba sacar ese aire. Entonces decidieron ponerme otro neumotórax por aquí, por el pecho, y dijeron que con ese neumotórax ya ese aire lo iba a sacar. Pero no fue así, hermanos. Ese otro neumotórax tampoco sacó el aire y seguía igual, seguía esa molestia. Era como unas piedras que rodaban atrás en la parte de mi espalda. Entonces empezaron a hablar, a decir: no, dice, tenemos que hacerle una broncoscopía. Es una manguera que le meten por la nariz con una cámara y empiezan ahí a estudiar los pulmones, a revisar si es que hay algún inconveniente, algún problema. Y mencionaron, hermanos, si es que este examen de broncoscopía no da resultado, tenemos que operar el pulmón derecho, era el que más tenía dañado. Ahí yo otra vez, Señor, le dije, no renegando, le dije: Señor, si quieres exprimirme más, hazlo, Señor. Si tú ves que yo necesito ser aplastado más de lo que he sido, hazlo, Señor. Pero dame la fuerza y la actitud para poder soportarlo. Amén. Esa debe ser nuestra actitud. Hermanos, yo por mi cuenta, yo sé que no podía haber tenido esa actitud, pero yo reconozco, hermanos, que Dios estaba dándome la fuerza a través de sus oraciones, a través de la intercesión. Hicieron el examen de broncoscopía, hermanos, y gracias al Señor, todo estuvo bien. Todo estuvo bien, no había ningún inconveniente en los pulmones. Había ese aire, pero ellos dijeron que ese aire conforme pasan los días se iba a ir perdiendo, y cabal así fue. Entonces ya el panorama era más abierto, hermanos. El panorama era más esperanzador, y me empezaron a hacer terapia física, respiratoria, y la cosa era como que ya todo se terminaba. Y más o menos por ese tiempo me visitaron los pastores. Qué bendición, hermanos. Cuando yo le vi entrar al pastor, hermanos, literalmente, así, no es por alabarlo, pero literalmente yo vi al Señor en el pastor. Era como que el Señor mismo estaba entrándome a visitarme.
Qué glorioso, hermanos. Yo fui trasladado, hermanos, y quiero que en esto podamos ver la soberanía del Señor. Yo fui trasladado en una ambulancia, hermanos, que solamente en las películas se ven. No lo puedo decir yo que yo he visto, pero me conversaron quienes vieron. Era un aparato, hermanos, parecía que era un hospital con ruedas. Tenía todo moderno, hermanos, todo moderno. La máquina en la que yo fui trasladado tenía todo. Era una camilla, era un hospital con ruedas. Una cosa, dos cosas. Fui llevado a una clínica en el Valle de los Chillos, a San Rafael, y la clínica se llamaba San Rafael. ¿Qué conocemos por Rafael? El Rafa, Jehová sana. Jehová sana. El Valle de los Chillos. Nosotros sabemos lo que es un valle, ¿verdad? De hecho, yo estaba en el valle y fui llevado al valle. Y del valle, hermanos, cuando ya me dieron de alta, fui trasladado a un condominio llamado El Manantial. ¿Coincidencia? No es coincidencia. Hermanos, estemos seguros de que si algún momento somos llevados al valle, en el valle el Señor nos va a dar un manantial. En el valle el Señor nos va a confortar. En el valle el Señor nos va a levantar. En el valle el Señor nos va a cambiar. Y de allí, del manantial, hermanos, y sí que fue un manantial, fui trasladado, ¿a dónde creo? A la Victoria, aquí en Ambato. ¿Coincidencia? No es coincidencia, hermanos. Necesitamos pasar por un valle para ser transformados, para que nuestra vida sea cambiada. Necesitamos el manantial, las palabras de vida del Señor, y luego el Señor nos va a dar la victoria. Cuando nos dejamos ser tratados, después de eso el Señor con sus palabras de amor nos va a dar un manantial, y después nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros en cada área que nosotros tengamos. Amén. Mientras yo estaba siendo tratado, hermanos, el Señor puso algunos puntos y yo quiero compartir. Dos de ellos ya compartí con ustedes, y es el uno acerca de los talentos. Quiero invitarles a Mateo. Esta escritura ya lo leí, pero vamos a repetirlo. Uno de los maestros que estamos recibiendo en estos días, que ya acabamos de recibir, él mencionaba, hermanos, que Dios es Dios de repeticiones. Amén. Dios es Dios de repeticiones. Lo vemos también en la escritura, en los libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla de lo mismo. En las cartas, primera, segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo, habla lo mismo. Y así es que no nos cansemos de las repeticiones, hermanos. El verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí vemos, hermanos, de hecho, las parábolas son proféticas. Y este hombre es comparado con el Señor. Y dice que Él dio a cada uno conforme a su capacidad.
talentos. Al uno dio 5, al otro 2 y al otro 1. Los que recibieron 5 y 2 duplicaron la cantidad. Y en el verso 20 dice: llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5. Y el 21 dijo, y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo de tu Señor o del Señor? El reino, hermanos. El Señor nos ha llamado para que seamos reyes y sacerdotes. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que había escondido, dice, bajo tierra, dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Hermanos, que no nos suceda lo que le pasó a este hombre. Escondió bajo tierra. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros nos conformamos con lo que tenemos y no lo sacamos, y no lo exponemos, no lo ponemos a trabajar, no lo ponemos a producir. Cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos dones, y estamos haciendo como este hombre que escondió bajo tierra. Y el Señor nos ha llamado para que podamos ponerlo al servicio del Señor, lo que Él mismo nos ha dado. Hermanos, si nosotros estamos escondiendo nuestros talentos, estamos minimizando la obra del Señor en nuestra vida. Estamos, en otras palabras, negándolo al Señor. Porque cierto es, el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros no reflejamos, no manifestamos, no dejamos que la gloria de Dios sea vista en nosotros? No manifestamos, estamos negándolo al Señor.